Hola, soy Mariola y te doy la bienvenida a mi podcast El Camino Esencial. Un camino lleno de sorpresas, porque nunca sabes dónde te va a llevar la vida. Pero lo que sí siento es que ahí está todo el disfrute. En no saber a dónde vas, pero siguiendo siempre la brújula de tu corazón. Este podcast está creado para que tú también puedas caminar llevando tu propia brújula. Descubre hacia dónde quieres ir y comienza tu camino. Mi camino y mi pasión en este momento son los aceites esenciales y el Ayurveda, ambos conectados con la naturaleza. Todos tenemos nuestra propia naturaleza en nuestro interior y por eso somos únicos, pero también estamos unidos por una fuerza superior que nos guía y nos conecta. Acompáñame y conéctate conmigo. Conocerás, gracias a los aceites esenciales y a la Ayurveda, otras partes de ti que no recordabas. ¿Estás preparado? Hola, muy buenas a todas las personas que nos están escuchando. Hoy tengo a una invitada muy especial para mí. Ella es Pauli y la he conocido a través de Instagram, pero sobre todo porque nos une el Ayurveda. Así que tengo que decir que gracias a la Ayurveda y a Instagram, pues nos hemos hecho amigas, una bonita amistad, porque ella vive en Chile y es de Chile y claro, yo aquí en España pues todavía no nos hemos podido ver. Pero la verdad que, como he dicho, tengo que agradecer a Ayurveda que me esté aportando tantos regalos en presencia virtual de personas que seguimos ese mismo camino. Y Pauli es especialista en psiconutrición ayurveda, pero digamos que es un concepto único que ella misma ha creado basado en ayurveda, sus experiencias y las experiencias de las personas que han pasado por su consulta. Así que hoy hablaremos de un tema que nos apasiona a las dos, que es Ayurveda y la mente. Y bueno, pues bienvenida a mi podcast, Pauli. Hola Mariola, muchas gracias. Muchas gracias por invitarme a este espacio tan especial para ti y feliz de compartir toda mi visión desde Ayurveda, desde mi experiencia trabajando con psicología Ayurveda y este concepto que bien dices de psiconutrición, que de alguna manera es la forma que encontré para unir lo que para mí era muy importante desde Ayurveda, que es la nutrición, porque nutrición no es solo lo que comes, como bien sabes. Entonces, todo lo que nosotros nos alimenta, que está en el entorno, todo lo que sentimos, vivimos, todo lo que percibimos también nos alimenta. He notado que alimenta muchísimo nuestra psicología y nuestra mente. Y es por eso que trabajando con alimentación y con los conocimientos de la mente desde la medicina ayurveda, he podido encontrar una fórmula que funciona bastante bien en la terapia ayurvédica. Pero, ¿quién es realmente la Pauli? Porque yo siempre hago esta pregunta a todo el mundo a la que invito, ¿no? Porque, claro, está muy bien nuestra parte profesional, pero ¿quién es la Pauli de todos los días, de ir por casa? Bueno, tengo 40 años, vivo en Chile, como bien dices. Me fui a vivir a un sector costero en la playa hace alrededor de 3 años, porque antes vivía en la ciudad de Santiago, la ciudad capital. Y soy una persona que por muchos años me dediqué a viajar, a conocer, a descubrir lo que estaba dentro de mis intereses. Y tanto en viajes físicos, conociendo distintos lugares, países, ciudades, como también a través de los libros que me ampliaron la visión del mundo, he podido descubrir que mis intereses, que son los mismos que he tenido desde siempre, desde niña, son bastante profundos y he podido, a través de estas experiencias y estos viajes, como te digo, conocer y trabajar esas profundidades, que principalmente está en algo muy básico como el día a día, por ejemplo, en la cocina, conocimientos antiguos de medicina, astrología, matemática. Yo siempre me hice la pregunta de poder entender la naturaleza de lo que somos como especie humana.
y conocer de dónde venimos y hacia dónde vamos. Entonces, desde conocimientos muy sencillos como el poder de las plantas curativas, la construcción, los materiales, la naturaleza, el contacto con la naturaleza, ha sido para mí algo indispensable o fundamental para poder situarme en este autodescubrimiento de mí misma frente al mundo. Esos serían como los intereses más básicos que siempre he tenido, y tengo una vida bastante sencilla, normal. Trabajo como terapeuta ya hace casi 6 años. Mis estudios universitarios fueron desde el diseño de interiores, diseño de arquitectura interior y iluminación, que es lo que me interesaba en ese momento. He trabajado en todo tipo de cosas, he tenido emprendimientos, he trabajado hasta en cine, he hecho muchas cosas en mi vida, y hubo un momento en que ya decidí hacerle frente a lo que más amaba, desde ya los 20 años, que es Ayurveda, que es un conocimiento de vida que a mí en lo personal me ayudó mucho a mejorar mi calidad de vida. ¿Y cómo fue eso porque ya nos has dicho un poco, ¿no? Pero ¿cómo fue que Ayurveda llegó a tu vida para instalarse en ella? Yo creo que fue una búsqueda, más que llegó mágicamente, fue una búsqueda que tuve desde muy niña, de encontrar esa sabiduría de la vida, y todos mis intereses, sobre todo en cuanto a lo que yo leía y preguntaba, iba hacia ese punto. Y en un momento, cuando ya tenía 12 años, yo tengo un tío que podríamos decir que es yogi, no es yogi, pero él practica el yoga firmemente. Él vivía en esa época en India, tiene su vida espiritual en India. A los 12 años él me enseñó pranayamas, me enseñó la filosofía del yoga, me enseñó más allá de asanas y posturas del yoga y todo lo que es más práctico desde el cuerpo humano. Me enseñó más bien a mirar la vida de manera diferente. Y este conocimiento me acompañó por muchos años, desde, como te digo, desde los 12 hasta, bueno, todavía me acompaña, pero ya a los 20 yo ya me compraba muchos libros de yoga, muchos libros de espiritualidad, de filosofía, y en esa búsqueda personal, en un momento encuentro Ayurveda. No en Chile, principalmente en Chile en ese momento no había mucho conocimiento de esta medicina, pero en un viaje, me acuerdo, estaba en Roma en una librería, en una librería, no sé cómo le llaman ustedes, y encontré esta palabra Ayurveda, que estaba en sánscrito, me llamó mucho la atención, y dije, esto tiene que ser algo especial, porque yo ya sabía, no sabía sánscrito, pero entendía algunas palabras, y sabía que Ayur era vida, y tenía una portada bastante llamativa para mí. Y sin ojearlo, sin nada, lo compré los otros libros que estaba buscando, que eran todos de diseño, y bueno, volví a Chile con ese libro que no abrí hasta varios meses después, y me encontré con una gran sorpresa, porque todo lo que estaba contenido en ese libro, que es un libro bastante básico, muy simple, donde te explica lo más simple desde la visión ayurvédica, me hizo mucho sentido, y lo empecé a aplicar en mi vida como si yo fuera mi propia paciente, como que me hice una autoterapia desde estos conocimientos. Empecé a probar y comprobar esta sabiduría milenaria de una cultura tan antigua y tan diferente a la nuestra como personas occidentales. Y ahí fue cuando empecé a investigar más, porque además empecé a ver resultados bastante rápido. Empecé, obviamente, desde la cocina ayurvédica, la alimentación, luego con algunos ejercicios como de meditación, de mindfulness, y más que el hacer o el determinar cuáles son los hábitos nuevos que yo iba a tener para mi nueva vida ayurvédica, fue más bien una visión diferente del mundo. Como que te podría decir que Ayurveda me enseñó a vivir. ¿Y por qué fue tan sanador para mí? Porque yo durante toda mi infancia, juventud, sobre todo en la adolescencia, y hasta ese punto que ya tenía 20, 24 años y ya estaba experimentando con Ayurveda hace un tiempo, me di cuenta que yo tenía una vida súper triste, vacía, siempre como desde la insatisfacción, y a pesar de que yo tuve ayuda psicológica, desde todo lo que es la psicología contemporánea, moderna o la convencional para nosotros, tuve harta ayuda desde varias visiones diferentes, incluso algunas terapias holísticas, pero siempre todas abordaban desde la misma manera, como que yo sentía mi vida muy victimizada, yo era muy víctima de mí misma y de lo que me había tocado vivir y todo eso, y me había comprado mucho esto de que eres
tus consecuencias, eres tus características, eres lo que te tocó vivir. Y lo que me pasó con Ayurveda es que me empoderó mucho a entender la mente desde otro parámetro y entender la vida no como que yo era víctima de esta vida, sino que el entorno, yo tenía que jugar con ese entorno hacia mi favor y yo podía tomar decisiones asertivas hacia mi salud y yo podía de alguna manera tener el poder de discernir y de tomar las riendas de mi vida y poder llevarla hacia donde yo quisiera. Y también entendí todo el tema de los talentos, que al final uno los entiende cuando es niño, que uno nace con habilidades, talentos y uno tiene sueños, pero empieza a pasar la vida y esos sueños como que, no sé si uno los empieza a postergar o me pasó solo a mí, pero me ha pasado ya trabajando en terapia que varias personas les pasa lo mismo, esto de sentir el vacío porque mañana serán felices y no hoy. Y me empecé a conectar mucho con la psicología ayurvédica, con la filosofía del yoga y con esta forma de ver la vida diferente para determinar que hoy mismo tú puedes ser feliz porque independiente de las circunstancias externas, esas no debieran quitarte la felicidad, porque la felicidad es un estado interno que depende de tu mundo interior y de tu alma y de tu conciencia, cómo está la calidad de esa sutileza que tenemos dentro. Bueno, en parte me he sentido muy identificada contigo porque, bueno, cada persona sí que es verdad que tiene su propia historia. Ayurveda también en mí ha significado algo parecido a lo que tú estabas contando. Entonces, de todas formas, también es eso, cada persona es un mundo y lo experimenta de distinta forma. Y por eso, aunque Ayurveda sí que es cierto que pues tiene, digamos, unas bases, ¿no? En alimentación, para la mente, bueno, cuerpo, mente y alma, digámoslo así, sí que es verdad, o desde lo que yo siento, es que para cada persona Ayurveda es distinto. Es lo mismo, pero es distinto. Y entonces ahí está la gracia en que yo puedo llegar a un determinado tipo de persona transmitiendo Ayurveda y tú puedes llegar a otro determinado tipo de personas transmitiendo también Ayurveda. Y las dos estamos haciendo el mismo camino, pero llegando a diferentes personas, ¿no? Para un mismo camino que es, digamos, que cada individuo alcance la iluminación por sí mismo. Pero entonces, ¿qué es para ti Ayurveda a día de hoy? Tal como tú decías, Mariola, somos todos diferentes y necesitamos distintas cosas. Y Ayurveda, para mí, ¿qué es lo que es? Es una metodología, es un camino, es una filosofía, es un estilo de vida, o como lo quieras llamar, que tiene una sabiduría que se puede adaptar a cada persona, a su estilo de vida, a su vida real, en el fondo, al cotidiano de cada persona, de manera diferente y siempre va a encajar, porque es una filosofía que te muestra la naturaleza que hay en todas las personas. ¿Para qué? Para fortalecernos en todo sentido. Entonces, desde nuestro sistema inmunológico hasta nuestras creencias, poder fortalecernos para tener una base más sólida que nos ayude a hacer frente a todo lo que nos toca vivir en el día a día. Ya sea todo lo que es desde el entorno, podríamos hablar desde lo climático, podríamos hablar desde el entorno familiar, desde el entorno laboral o incluso desde el mismo entorno que cada uno se crea desde la propia mente. Y hoy en día, actualmente, con todo lo que estamos viviendo en la actualidad a nivel planetario, ojalá poder tomar esta herramienta de Ayurveda para hacerle frente a la guerra psicológica silenciosa que estamos viviendo en nuestra época, pero que también lo hacemos cada uno con nosotros mismos, porque el tema del boicot, el tema de que nosotros a veces tendemos a pensar que nuestra mente es un enemigo y no es una aliada para nosotros y nuestra vida, nos hace confundirnos. Nuestra mente está para ayudarnos, no para jugarnos en contra. Entonces, Ayurveda tiene esta metodología donde te enseña a conocer o reconocer tu mente, cómo funciona y cómo es realmente y qué es lo que puedes hacer con ella, cuáles son las potencialidades que ella tiene para apoyarte en tu vida y no para ser un enemigo en tu vida. Y así también poder, a través de la mente,
trabajar y conocer muy bien cómo funciona tu cuerpo y cómo es la fisiología desde el organismo individual de cada uno, porque todos reaccionamos diferente al entorno. Y en eso a mí me gusta mucho porque es un conocimiento bastante simple, bastante fácil de comprender y que hace mucho sentido, pero que tiene una profundidad enorme y que después de estudiarlo de la manera en que tú y yo lo hemos estudiado, de una manera muy seria, muy profesional y con lo sagrado que tiene para nosotras, podemos comprender esas diferencias de cómo tratar a cada persona o cómo ayudar o guiar a cada persona con lo que necesita cada uno. Es verdad. Y aunque hoy en día se conoce más Ayurveda, ¿no? Pero es cierto que sí que las personas lo enfocan más a lo que es el dosha, ¿no? Vata, Pitta y Kapha, que esto nos está hablando de nuestro cuerpo, porque los doshas se manifiestan en el cuerpo. Sin embargo, Ayurveda, como tú has dicho, para la mente es fabuloso, porque al ser una ciencia holística, que incluso hay personas que no saben lo que es holístico, y ya se lo digo yo, holístico es que lo engloba todo, cuerpo, mente y alma o espíritu, como lo quieras llamar. Entonces, cuerpo, mente y alma están conectados. Y si se desconectan uno del otro, no podemos avanzar correctamente en la vida, o sea, y por eso nos pasan determinadas cosas que no entendemos, pero ¿por qué me ha pasado esto? En el cuerpo es fácil entender muchas cosas y a través de los doshas nos podemos equilibrar, pero en la mente, que como tú has dicho, la convertimos en nuestra enemiga, ¿cómo Ayurveda nos puede ayudar a que conectemos con la mente de una forma saludable, a que nuestra mente se encuentre más en calma para que así podamos hacer las cosas desde otra visión? Bueno, Mariola, como bien dices, Ayurveda habla mucho de estas 3 bioenergías que son Vata, Pitta, Kapha, que son 3 energías fundamentales que trabajan en conjunto con el cuerpo, con nuestra bioquímica, nuestra biofísica, y lo que hacen es mantener la vida en el cuerpo. Pero más allá de todas nuestras reacciones biológicas, también tenemos reacciones mentales que de alguna manera van a depender del contenido de nuestra mente, porque la mente tiene 3 dimensiones, que serían como estas 3 energías mentales, que son fuerzas o cualidades que están constantemente interactuando entre sí en lo profundo de nuestra conciencia. Y estas 3 energías lo que hacen es mantener la unión al mundo exterior, o sea, la unión del cuerpo con el exterior. ¿Qué son estas bioenergías? Son en el fondo, son 3 cualidades primarias de la naturaleza que están en todos los seres vivos y también en los seres inertes, los sin vida, y son el vehículo para la manifestación de la personalidad y el desarrollo de la conciencia. Estas energías son sattva, rayas y tamas y constituyen en el fondo el componente mental o lo que hay dentro de nuestra mente, sobre todo dentro de nuestra conciencia, y lo que hacen es crear nuestra mentalidad. Son las que originan las tendencias de pensamiento, son las que influyen en nuestras emociones, construyen el ego y también están constantemente afectando a la inteligencia y componen en su totalidad, como decía, la conciencia. Están siempre trabajando juntas, son 3 energías mentales que están siempre sujetas a las leyes de alternancia, a la ley de la interacción permanente y la ley de la continuidad. O sea, están en constante cambio y los puedes transformar cuando quieras. Esa es la buena noticia, porque a diferencia de Vata, Pitta, Kapha, que es de alguna manera una constitución biológica de tu cuerpo, de tu físico, que determinan cómo va a funcionar tu cuerpo desde el momento de la concepción hasta el momento en que mueres. O sea, por toda tu vida te van a acompañar en una proporción única y son las que determinan en el fondo tu biotipo ayurvédico. Pero por otro lado, estas energías de la mente, tú naces con una predisposición que tiene que ver mucho también con karmas antiguos y con lo que te toca vivir en esta vida, pero durante el tiempo que tú tienes de vida pueden ir cambiando y puedes trabajar con ellas para poder elegir cuál de ellas quieres tener en predominancia. Y ahí está el tema más importante del trabajo de la mente, que de alguna manera a través de nuestra inteligencia, de nuestro discernimiento o la capacidad y el libre albedrío que tenemos para elegir,
nosotros con este conocimiento y con saber cómo funcionan, tenemos más herramientas para poder trabajar nuestra mentalidad y elegir dónde queremos estar. Entonces, estas tres energías de la mente serían como, por ejemplo, la energía de la creación, la energía de la conservación y de la destrucción. Al igual que Vata, Pitta, Kapha, que también tenemos la energía de la creación o de la mantención, que podríamos decir que es la energía más de Kapha. Tenemos la energía de la conservación, que podríamos decir que es la energía más de Pitta, que es una energía de transformación y cambio, y la energía de la destrucción o del deterioro, que podría ser la energía más vinculada a Vata. A pesar de que Vata, Pitta, Kapha son muy diferentes a Sattva, Rayas y Tamas, hay ciertas relaciones a través de los elementos que las promueven. Pero hablando de Sattva, Rayas y Tamas, para entender bien qué son, que es esta energía de creación que de alguna manera te lleva hacia la conciencia, la armonía, la luz, la pureza, el equilibrio, la madurez, versus la de conservación, que te genera cambios, porque el cambio es la conservación. Nosotros creemos que la conservación es algo estático, pero no, la conservación está en los cambios. La vida es cambios. Si no hay cambios en la vida, nos quedamos estancados y no está la conservación del mantenimiento de la vida. Entonces, estos cambios producen acciones, energía, movimiento, creatividad y que de alguna manera llevan hacia una cierta inmadurez en la vida. Y está también esta otra energía de la destrucción que podríamos vincularla más bien con la pereza, la inercia, la oscuridad, el materialismo, el vicio o lo que está enviciado y te podría llevar a un estancamiento. Sí. Estas tres energías se llaman gunas en sánscrito y son sattva, rayas y tamas, como decíamos, donde sattva es la energía de la conservación, de la creación, que imparte el equilibrio. Rayas sería esta conservación, que es bastante movediza y que causa todos estos movimientos y toda esta vida que nosotros tenemos. Y Tamas es la energía que se habla como de Shiva, de la destrucción, que crea inercia, que crea estancamiento. ¿Qué cualidades, digamos, tiene una persona con una mente más tamásica? Porque vuelvo a recordar a todo el mundo que las tres energías están en nosotros, pero manifestamos aquella a través de la cual nos alimentamos con nuestros alimentos y nuestras actitudes, nuestras creencias y todo lo que llevamos detrás. ¿Es así? Sí, y una mentalidad más tamásica se vincula mucho con la sustancia, la materia, todo lo que es más de peso. Por lo tanto, sus características llevan hacia el miedo, hacia sentir rechazo o podría ser también algún tipo de odio a la soledad, a la negatividad, desconformidad, la postergación y muchas veces podría terminar en el delirio. Esto suena a muy caótico, pero es que la verdad es que Tamas, no es que la mente tamásica sea 100% tamásica, como bien dices, pero la energía de Tamas te lleva hacia eso. Entonces, cuando uno empieza a ponerse tamásico, el estado de la mente se debilita y llegamos a un punto de cada vez más ignorancia, oscuridad, donde podemos autoengañarnos. Entonces, ¿qué sería Tamas? Sería como la cualidad de la inercia o de la somnolencia o la confusión que obstruye nuestras acciones. Entonces funciona como una fuerza de gravedad que pesa y que retrasa todas las cosas y que las mantiene en formas muy específicas y limitadas. De hecho, lo que promueve Tamas es, de alguna manera, vivir con temor, expresar con desatino, sentir pereza, saber depender o estar en la dependencia, ser muy servil, que no es lo mismo que ser servicial, ser servil, y relacionarse con deshonestidad con otras personas o incluso con nosotros mismos. Entonces, Tamas se vive, al igual que todas estas energías, como en etapas, y podríamos decir que al principio, en la mente, ¿qué es lo que trae? Trae adormecimiento o sueño, pero luego ese sueño se transforma en una pereza o en producir algún letargo en nuestro cuerpo, en nuestra mente. Todo esto se vive de manera más holística, como bien dices. Y eso nos va a llevar a postergarnos habitualmente y eso va a generar una pérdida de interés que podría llegar a deprimir nuestro cuerpo o nuestras emociones.
Entonces, de alguna manera, la mente tamásica lo que hace es eso, es llevarnos hacia el no poder ver el mundo tal como es, sino que al crearnos una imagen bastante negativa del mundo y nosotros que nos hace perder nuestro poder de discernimiento sobre todo y nos lleva a creer o a crear realidades que vibran en una frecuencia bastante baja. En la Tierra, los habitantes de la Tierra me refiero, sus mentes las veo yo muy tamásicas, por eso, porque se quedan muy estancadas donde están, sus creencias viven por sus creencias, su inconsciente es el que los guía, ¿no? Y no son conscientes de que pueden cambiar su vida a mejor o simplemente verla desde otra visión, ¿no? Entonces, desde tamas, digamos que podríamos pasar a rayas, una mente rayásica, ¿no? Que ya se ha transformado un poco, pero todavía le queda un camino por hacer. Sí, porque rayas se vincula mucho con la energía y el pensamiento. Entonces, lo que hace es llevarnos a un estado más dinámico, más despierto, más prendido quizás de la mente, pero que se manifiesta en aceleración, en posesión o pasiones y deseos. Y de alguna manera sus características llevan hacia la ambición, hacia la exaltación, la intolerancia, a veces nos conecta con la ira, el egoísmo, la distracción y sobre todo nos puede llevar hacia los apegos. Cuando hay mucho deseo, estamos en una mente muy rayásica y eso no nos permite desapegarnos de ya sea nuestras creencias, de nuestros bienes, de nuestras relaciones y eso nos deja también en cierto estancamiento, pero es un estancamiento activo. Entonces, ¿qué sería esta fuerza de rayas? Es como la cualidad del cambio, de la actividad, de la turbulencia, pero que es motivado por la acción. ¿Y por qué podría ser positivo estar en rayas? Porque primero es la forma de salir de tamas, porque tamas, cuando nosotros estamos con una mente muy tamásica o en un estado muy tamásico, muy deprimido, por ejemplo, no vemos la opción de activarnos, pero cuando nos activamos por algo externo, algo que pueda ser llevado por el entretenimiento o por algo quizás más superficial, pero que nos activa, esa activación posee un movimiento que es siempre hacia afuera, que podría causar acciones de autobúsqueda. Y esa autobúsqueda, de alguna manera, es la fuerza que nos podría llevar hacia un estado más sátrico. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nos quedamos pegados en rayas, cuando nos quedamos pegados en la autobúsqueda, en el goce, en el poder, en estar siempre en la acción y las ganas de la dispersión, pasa que podemos llegar a una fragmentación o desintegración del propio ser. ¿Por qué? Porque al final nos quedamos en el entretenimiento y no damos el paso hacia un estado más elevado. Entonces podríamos decir que lo que se promueve o lo que promueve esta mentalidad más rayásica es vivir con apuro, expresar con irritabilidad, sentir insatisfacción, a veces nos conecta con la manipulación o el saber manipular y llegar a estados que tienen conexión con el prejuicio, con la crítica, con relacionarse con arrogancia. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay ciertas etapas, igual que en tamas, en que primero, cuando estoy más rayásica, esto posibilita la actividad y eso es súper positivo y es súper necesario. Pero esa actividad, cuando ya es bastante y es suficiente, empieza a traer intranquilidad. Y es ahí donde yo siento que se prende una luz roja diciendo, ojo, está bien la actividad, pero no la sobreactividad, porque te va a llevar a muchos pensamientos, a una impaciencia y eso te puede llevar a la indecisión. Y esa indecisión de alguna manera se puede transformar en confusión, ira, agresión, que puede terminar en violencia, que aquí con violencia no quiero decir de que tengas actitudes violentas visibles, pero sí la violencia puede ser muy sutil contigo mismo y ahí es donde está el tema del sabotaje que estábamos hablando en un inicio. Uh-huh. Entonces, rayas es un estado súper necesario, al igual que el tamásico, son todos muy necesarios, pero hay que tener ojo con rayas y con tamas hasta donde yo permito que mi mente se quede ahí. Sí, porque lo que
estamos buscando es una mente sátvica, una mente con claridad mental, nunca mejor dicho, para poder tener un cuerpo limpio, una mente limpia y un espíritu limpio, y que podamos llegar. Soy muy pesada con esto de la iluminación, pero es que es nuestro camino realmente, ¿no? O sea, es que la gente dirá la iluminación. Pues sí, o sea, el despertar espiritual de la persona para que en esta vida estamos sembrando, para que cuando la dejemos, nuestra alma pueda cosechar todo lo sátvico, porque solo lo sátvico es lo que realmente te da fruto. Lo rayásico y lo tamásico no te da frutos. Es que esas tres energías siempre van a estar, nunca van a dejar de estar. No podemos tener una vida 100% sátvica porque nuestra vida es humana y para poder tener una experiencia humana necesitamos de las energías más bajas también, que son la energía de tamas y una vibración conectada con rayas. Entonces, ¿cómo se manifiestan? Se manifiestan, como bien decías tú, a través de todo lo que nosotros comemos, todo lo que nosotros nos alimentamos, que no es solo la comida física, todo lo que alimenta nuestra vida, todas nuestras creencias y la conexión espiritual que nosotros podamos tener, va a alimentar muchísimo cualquiera de estas energías, porque con conexión espiritual no siempre vamos a hablar del bien, muchas veces también vamos a hablar del mal, todo eso está en un plano espiritual. Entonces, cuando nosotros elegimos más a sattva, que sería esta conciencia y la inteligencia, el uso de la inteligencia, que está conectado con la inteligencia cósmica o con la inteligencia de la creación, la inteligencia de Dios, esa inteligencia es la misma que tenemos nosotros, obviamente a distinta escala, pero es la misma inteligencia, la inteligencia creadora, que se vincula con el amor, con el servicio, con la felicidad, bondad, espiritualidad, pasividad, ¿verdad? Y siempre vamos a querer tender, todos los seres humanos, independientemente de donde estemos parados y nuestras creencias, nuestra naturaleza humana siempre va a tener la tendencia a ir hacia sattva. Pero pasa que nosotros estamos aquí viviendo una experiencia humana en pro de un aprendizaje y también hay ciertos karmas que también van a influenciar muchísimo en las energías donde estemos. Entonces nosotros podemos tomar decisiones de estar vibrando más alto, estar vibrando en una energía más sátvica o querer llevar nuestra vida hacia sattva, pero en el camino van a suceder cosas que nos van a hacer tropezarnos, por supuesto, porque la vida consta de eso. Como decía, la conservación de la vida necesita de rayas, necesita de la acción. Y esa acción muchas veces nos va a llevar hacia sattva o nos puede llevar hacia tamas. Y ahí es donde está el aprendizaje y todas las cosas que nosotros tenemos que vivir. Entonces, de alguna manera, ¿cómo se manifiesta? Se manifiesta a través de estas tres características, sattva, rayas y tamas, pero nuestra mentalidad, nosotros tenemos el poder de decisión a través de todo ese fuego, esa iluminación que se transmite a través de la inteligencia, y al saber usar nuestra inteligencia vamos a poder elegir mejor dónde queremos estar, cuál es el mejor entorno para nosotros, nutrirnos de ese entorno a través de lo más sádvico, obviamente, porque yo creo que la mayoría de las personas van a elegir ese camino. Entonces, sattva, para hablar un poco más de lo que es esta energía de la pureza, de la verdad y de la iluminación o el conocimiento, es un estado más elevado de nuestra mente, donde nosotros podemos estar porque las condiciones nos llevan a eso, o porque nos toca vivir eso, o también porque nosotros nos estamos alimentando de eso. Y ahí está nuestra capacidad de elegir esta fuerza del amor que une todas las cosas sobre las otras fuerzas que son más desintegradoras. Y el principio de la claridad, amplitud y paz va a estar siempre en esta tendencia de frecuencia más alta, donde se posee un movimiento, porque también hay movimientos, son energías que se mueven, pero este movimiento es más hacia adentro, hacia nuestro interior, y que nos lleva hacia arriba, hacia la elevación. Entonces nos lleva al despertar del alma, creando una armonía, equilibrio y estabilidad en nuestra salud completa. Y lo que nos entrega es felicidad, satisfacción duradera, no esa felicidad momentánea que creemos que es la felicidad, sino que la felicidad está constantemente, independientemente del mal rato que puedas estar pasando en este momento en tu vida.
porque la felicidad no debiera ser negociable respecto al entorno o a las dificultades que nos toque vivir. Entonces, cuando nosotros comprendemos lo que es la felicidad y lo conectado que está con Sattva, entendemos que Sattva es esta cualidad de la inteligencia que nos lleva hacia la virtud y hacia la bondad, pero desde este estado de felicidad más continuo. Y lo que promueve todo eso, obviamente, es vivir con alegría, expresar con sabiduría, sentir compasión, saber perdonar, ser más tolerantes y relacionarse siempre desde la honestidad, ya sea con el resto de las personas, pero también mucho contigo mismo. Porque en el momento en que nosotros vivimos con honestidad y en coherencia con quien somos realmente y vibrando en el camino que nos toque vivir, teniendo ojalá mucha claridad de nuestro propósito de vida y usar nuestros talentos y nuestras habilidades en pro de llevar a cabo esa vida, es cuando nosotros estamos no solo trayendo conciencia a nuestra vida, sino que eso nos entrega mucha sensibilidad, nos ayuda a estar centrados y eso nos da los esfuerzos de alguna manera de llegar a ese espacio, a ese punto, empiezan a dar frutos y se acomoda todo en su lugar y empezamos a vivir en buena fortuna, éxito y como muchos llamamos suerte, que la suerte, más allá de que exista o no exista, depende de cada uno cómo lo quiera creer. Hay una suerte de que todo empieza a salir bien, pero es solo porque estás en el camino de Sattva, en que todo se alinea, porque estás viviendo en coherencia contigo mismo. Lo que pasa es que Sattva, Rayas y Tamas están en constante cambio, están en constante juego y movimiento. Como bien decía en un inicio, están sujetos a distintas leyes, la ley de la alternancia, la ley del cambio, y esas leyes son leyes naturales, nosotros no podemos manejarlas. Pero sí, como son poderes desconocidos por nosotros y no sabemos bien cómo usarlos a nuestro favor, podríamos conocerlos. La invitación a través de Ayurveda es a conocer cómo funcionan, porque nuestra formación racional enfocada a mirar siempre hacia el exterior hace que nosotros no tengamos la capacidad de percibir estas fuerzas que son tan sutiles y que de alguna manera están ocultas en el mundo que nos rodea, porque nadie habla de esto, no nos enseñan de esto en el colegio y tampoco, más allá de que vengan de una cultura diferente a la nuestra, son muy sutiles, entonces al no percibirlas constantemente hay que estar en un estado bastante de observación y atención hacia nuestros pensamientos, hacia nuestras acciones y tener una autoobservación constante para poder encontrar en cuál de estos estados podemos estar en cada momento. Y para que haya cualquier posibilidad de sanación mental auténtica, o cualquier sanación física auténtica, se requiere de entender estas fuerzas y aprender a trabajar con ellas, porque no se trata de solo darle sattva a tu vida, es un tema de equilibrio, es un tema de que si hay una persona que está muy tamásica desde la terapéutica ayurvédica, no se le entrega sattva directamente, sino que se empieza a trabajar con rayas y luego se le entrega sattva. Y hay distintos niveles también y distintas formas de trabajar estas energías, pero se extienden ellas de manera muy predominante en nuestra mente porque están en la parte más grande, aunque nosotros no estamos trabajándola constantemente, pero en la parte más amplia de nuestra mente es nuestra conciencia. Y en nuestra conciencia es donde se contiene la energía de sattva, rayas y tamas, junto con nuestras memorias, nuestros apegos, nuestros karmas, todo lo que es nuestro disco duro de alguna manera es nuestra conciencia. Y la conciencia, ¿qué es lo que tiene? ¿Qué es lo que trae de alguna manera? Es el consciente, el inconsciente, el subconsciente y el supraconsciente. Entonces estamos hablando de un lugar que es muy difícil de acceder. Nosotros accedemos más fácilmente a nuestro ego, pensamientos, emociones, y con suerte algunos estamos trabajando siempre la inteligencia para poder usar ese sistema digestivo de nuestra mente a nuestro favor y poder elegir mejor. Pero trabajar sattva, rayas y tamas, si no es con terapia, la mejor forma de trabajarlo es elegir en tu entorno lo que mejor consideres necesario para ese momento que estás viviendo, que te lleve a sentirte mejor, a tener una conciencia más tranquila, más calmada y más limpia. Yo pienso que la ignorancia se combate con conocimiento y al saber los principios básicos de los sistemas del cuerpo y de la mente, podemos comprender
qué es lo que podemos hacer, qué es lo que está en nuestro poder. Ya que para Ayurveda una forma muy eficaz de combatir los síntomas y malestares es a través del conocimiento de cómo funcionan los sistemas del cuerpo y de la mente. O sea, no podemos dejar la mente fuera. Las enfermedades de alguna manera se manifiestan cuando hay confusión, cuando hay desorganización y desequilibrio en nuestro sistema humano completo. Ya habíamos hablado que es holístico, no solo cuerpo-mente, sino que también inculcando el espíritu, entendiendo cuál es la parte álmica que tiene un factor bien importante en nuestra salud también. Y para eso yo creo que hay tres cosas que yo considero bien importantes. Como primero, ojalá evitar sabotear nuestras actividades mentales con programaciones de baja vibración. Todo lo que nosotros podamos encontrar que nos pueda llevar a un estado más tamásico, tratar de evitarlo, porque de alguna manera hay sistemas educativos que nosotros nos estamos metiendo constantemente a través de nuestras creencias que son de baja calidad, ya sea en la lógica, diseño de sistemas, la creatividad, las matemáticas, lo que sea que yo crea que es el mundo, lo voy a creer y lo voy a crear en mí. Entonces, lo que yo recomiendo es más bien por el contrario, comprometer la mente y el espíritu hacia nuestro propósito de vida para alinear la salud a nuestro cuerpo y así el cuerpo también pueda apoyar esa función. Entonces, cuando nosotros dejamos de comprometer nuestras emociones, que de alguna manera nosotros elegimos las que puedan aumentar el egocentrismo y el gusto por las actividades emocionales y físicas, como por ejemplo las confrontaciones, las preocupaciones, ataques emocionales que finalmente nos bombardean con ideas y pensamientos que nos llevan a la separación y la baja autoestima. Y eso nos lleva, obviamente, a un estado muy tamásico. Entonces, es como evitar distraernos con pensamientos que anulan nuestras necesidades personales hacia estas polaridades más externas y que son, de alguna manera, fabricadas artificialmente, o sea, están en el mundo externo, son cosas que yo me he creído. Y esto, ¿qué es lo que pasa? Que en el tiempo es bien delicado, porque en el tiempo lo que hace es que nuestros sistemas de creencia podría generar confusión en nosotros y nos quita el poder de discernimiento. Entonces, para que haya una nutrición mental, nuestras impresiones, en el fondo, que sirven como vehículo para los sentimientos, emociones, creencias, valores, las actitudes que nutren nuestra inteligencia, nuestra conciencia, están a través de estos alimentos, como por ejemplo, que podemos alimentarnos de características, o sea, ya sea alimentos, relaciones, actividades que nos entreguen impresiones positivas, que estén vinculadas con la naturaleza, con el buen arte, con la espiritualidad auténtica, con una armonía en el entorno familiar, con un espacio sagrado en casa, actividades creativas, todo lo que sea que nutra mis impresiones positivas y que de alguna manera contrarreste lo contrario, que sería tener sensaciones artificiales, comida chatarra, medios masivos, conflictos personales, eventos dramáticos en nuestra vida y lo que nos genera ambientes cargados. Y eso nos va a llevar eventualmente a un estado mucho más tamásico. Entonces, en cuanto a Vata, Pitta, Kapha, hay impresiones que nosotros podemos elegir que reducen esas características o esas tendencias de Vata, Pitta y Kapha desde nuestro estado mental. Que, por ejemplo, para Vata, si nosotros nos sentamos o caminamos de manera muy tranquila y pacífica en un jardín, bosque, río, lago o frente al mar, en un lugar que ojalá esté cálido y brillante, yo voy a alimentar con la naturaleza que me rodea mi mentalidad Vata hacia un equilibrio en Vata. En las impresiones para Pitta, a nivel como de la naturaleza, cómo Pitta podría rodearse de una naturaleza que pacifique este fuego y estas características que llevan hacia lo más bélico, sería sentarse o caminar cerca de flores, ríos, lagos, mar, sobre todo cuando está fresco, cuando hay un vientecito o cuando estás en el atardecer, caminar de noche contemplando el cielo nocturno también, o ver la luna, las estrellas y tener esas conexiones con ese espacio de la naturaleza va a apaciguar mucho este fuego de Pitta. Y en cuanto a Kapha, en el aspecto natural de todo el entorno podría elegir algo más activo, como caminatas vigorosas que sean en regiones más áridas o
desérticas o que sean más secas. Ya puede ser la alta montaña, zonas abiertas en días soleados, cualquier lugar que tenga el calor del sol, pero también que no sean, que sean más bien secas. Y eso sería un poquito como características del exterior que podríamos vincular hacia nosotros para trabajar nuestra mentalidad, tanto Vata, Pitta o Kapha. Pues sí, son muy buenos tips que no cuestan nada de hacer y que has dado mucha información para las personas y para que se observen. Primero sepan también cuál es su dosha, luego se observen cómo está su mente y desde ahí tomen las herramientas para cada dosha para encontrar su propio equilibrio. Pues bueno, ya nos hemos extendido mucho, pero me gustaría que nos dijeses dónde te podemos encontrar. Bueno, yo tengo mi página web que es AyurLab, Ayur de Ayurveda, Lab de laboratorio.com, ayurlab.com. Ahí es donde pueden encontrarme principalmente. También en redes sociales estoy en Instagram. Me pueden también encontrar como AyurLab o medicina.ayurveda. Y bueno, feliz de conocer personas nuevas. Quien me quiera conocer pueden escribirme un mensaje y feliz de poder compartir más conocimientos desde la psicología ayurvédica. Esto es solo un inicio. Obviamente hay un montón de información. De hecho, quisiera comentarles a todos que todos los meses, desde ya hace más de un año, hago un taller que se llama Explosión Mental, que de alguna manera habla todo lo que hemos hablado, pero con muchísima más profundidad, y es un taller de autoterapia que lo que hace es entregar las herramientas para poder cada uno vincularse desde estos conocimientos de cómo funciona la mente desde Ayurveda, vincularse con qué es lo mejor que puede hacer cada uno en su día a día para incorporar más sattva en su diario vivir. Yo siempre digo que me gusta escuchar hablar a otras personas que conocen Ayurveda porque es que yo aprendo otra vez cosas nuevas porque siempre te aportan cosas distintas. Y encantada de esta maravillosa conversación contigo porque para mí ha sido un rato súper que me ha pasado volando y me ha encantado. Muchas gracias. Gracias a ti, Mariola, y a todos los que nos escuchan. Mariola y yo somos unas convencidísimas de que mientras más personas conozcan esta filosofía de Ayurveda y esta visión de mundo y de vida, vamos a poder llegar a ser personas mucho más empoderadas de nuestra propia vida y más felices al final. Así que te agradezco un montón este espacio donde puedo dar a conocer desde estos tips para conocer más de la mente, a personas que quizás no habían escuchado hablar de Sattva, Rayas y Tamas, que es algo bastante simple y que nuestra misión es darlos a conocer de manera más amplia, tal como son muy conocidos Vata, Pitta, Kapha. Nosotras con Mariola creemos que Sattva, Rayas y Tamas, cuando ya entendemos qué son realmente y los incorporamos a nuestra vida, nos cambia la vida. Aquí termina el episodio de esta semana. Gracias por escuchar este podcast. Si te ha gustado, por favor, ayúdame a compartirlo. Puedes hacer una foto y compartirlo en tus stories. O también déjame tu comentario porque me encantará leerlo. En espiritualveda.com, mi web, puedes continuar tu camino esencial a través de mis cursos o bien mediante una consulta holística Ayurveda personal. Nos vemos la semana que viene.